Buenos días, chicos. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos la clase pasada en el área encerrada por las curvas polares y vamos a continuar ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces anoten el siguiente ejercicio que menciona encontrar el área encerrada por el rizo. ¿Sí? Encontrar el área encerrada por el rizo. Y nos dan lo siguiente. O sea, por aquí, R es igual a 2 menos 4 coseno de teta. ¿Sí? R es igual a 2 menos 4 coseno de teta. Entonces, si nos acordamos un poco de la nomenclatura que vimos en la clase pasada, aquí nos damos cuenta que A y B, ¿verdad? Pero en este caso A es menor que B. Por lo tanto, si yo lo hago la división, me va a quedar un medio, ¿verdad? Como está en un medio, decíamos que era el primer tipo de caracol, que era el que tenía el rizo. ¿Sí? Y por eso nos están pidiendo encontrar, bueno, cuál es el área que está dentro de ese rizo. Entonces podemos graficarlo, ¿verdad? Podemos graficarlo. Este aquí sí se puede graficar fácilmente si se dan los puntos. Los básicos, ¿no? Entonces, ángulo de teta y el R, ¿sí? Hola. Ok, ya. Bueno, entonces aquí le damos los básicos, sería 0, sería pi medios, sería pi y sería 3 pi medios, ¿verdad? Muy bien, si le damos 0, coseno en 0, eso es 1, ¿verdad? Coseno en 0 es 1 y por lo tanto 2 menos 4 sería menos 2. Coseno en pi medios, eso es 0 y por lo tanto me queda 2. Coseno en menos pi, perdón, coseno en pi me da menos 1, con este menos 4 sería positivo 4 y el 2 sería 6. Y 3 pi medios hacemos que va a dar 0 y por lo tanto 2. ¿Sí? Entonces esos serían los puntos, menos 2, 2, 6 y 2. Ok, con dichos puntos entonces ahora sí podemos hacer la gráfica, ¿no? Y veremos que efectivamente nos queda ese caracol con rizo. ¿Sí? Por acá. Muy bien. Entonces, como sabemos, aquí estaría pi, perdón, 0,2 pi. Aquí estaría pi medios. Aquí estaría pi. Y aquí estaría 3 pi medios. ¿Sí? Recuerden que estamos en polares, no en cartesianas. Ok, en 0 entonces. En 0 me dice que es menos 2. Y no es que aquí le voy a poner menos 2, sino que si dice, estoy en este lado, si dice menos, entonces lo grafico acá. ¿Sí? Entonces en este caso, al decirme menos 2, sería por aquí el 2. ¿Ok? Muy bien. En pi medios me dice que es 2. Entonces por aquí 2. En 3 pi medios también es 2. Y en pi me dice que es 6. Entonces podemos poner el 6 por acá. ¿Sí? Muy bien, y el gráfico sería algo así. Entonces me dice de 0 a pi medio. Entonces de 0 sería algo así. Pasa por aquí, pasa así, por acá y así. ¿Ok? Entonces, por acá, baja hacia 6, baja hacia 6, vamos hasta 2. Se lo pueden dibujar más bonito, ¿ah? Siempre les menciono lo mismo. Pasa hasta 2 y de 2 ya cierra acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos están preguntando cuál es este rizo, ¿no? Y ok, lógicamente aquí yo no es que pueda integrar desde 0 a 2pi, porque ahí estaría integrando todo. Y a mí no me interesa todo, sino solo el rizo. Eso es lo que me están preguntando. Bueno, entonces, ¿cómo hago para integrar el rizo? Como vimos inicialmente, va de 0 hasta un ángulo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo podemos sacar. Entonces nosotros hicimos, a ver si por aquí, R es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, entonces 2 menos 4 coseno
de teta va a ser igual a 0. Eso me indicaría que coseno de teta va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Porque pasa el 2 negativo, se van los menos, este menos 4 con el menos 2 que me queda acá, va a ser 4 dividir, entonces si simplifico me va a quedar 1/2. ¿Ok? ¿Cómo sacaba que era el coseno de 1/2? Bueno, simplemente aplico arco coseno en ambos lados, ¿verdad? Me va a quedar teta es igual a arc coseno de teta, que es igual, perdón, arc coseno de teta de 1/2. Muy bien, entonces ahí nos están preguntando, bueno, ¿cuáles son los ángulos que hacen que el arco coseno de 1/2? ¿Sí? Esos son los ángulos que nos están preguntando. Podemos hacer un truquillo, ¿verdad? Por acá, sí, ya. Decíamos el seno, el coseno, 0, 30, 45, 60 y 90. Muy bien. Entonces aquí hicimos 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 y 0. Entre 2. Muy bien. Entonces coseno en 1/2, ¿dónde está el 1/2 en coseno? 4, 3, 2, 1 aquí, ¿verdad? Coseno en 60 grados. 60 grados sería pi tercios. ¿Sí? Pero no hay que olvidarnos de lo siguiente. ¿De dónde son positivos, verdad? Porque aquí está 1/2. Entonces, todas sin ta cos, tan coseno, ¿verdad? Aquí el coseno también es positivo. Muy bien, entonces tengo que el primero es pi tercios, que sería 60 grados, porque sabemos que pi representa 180, si lo divido entre 3 sería 60, ¿no? Muy bien, entonces si está 60 aquí, ¿verdad? Pi tercios, si yo le sumo otros 60 sería 120 y sería 2 pi tercios. Sería algo acá, ¿no? Porque aquí está 90, entonces por aquí sería el 2 pi tercios. Aquí sería el 3 pi tercios y por lo tanto es pi, ¿verdad? Aquí estarían los 180. 60 más, estaríamos diciendo 240, ¿verdad? 4 pi tercios. Aquí estaría la 60, aquí estarían los 90. Y otro, otro pi más sería los 5 pi tercios, ¿no? ¿Ok? Porque si ya le sumo un pi tercio más, va a ser 6 pi tercios y eso sabemos que va a ser 2 pi tercios. Entonces, este es el ángulo, ¿no? Porque yo sé, a ver, aquí sería 60, ¿verdad? 6 por 5 es 30, sería 300 grados aquí y yo sé que aquí acá me va a quedar 60 grados y por lo tanto el coseno de 60 grados, que sería pi tercios. ¿Sí? Entonces sería 5 pi tercios el otro ángulo. Muy bien, ¿por qué? Porque sabemos que es todos positivos, todas sin tacos. Entonces, coseno también es positivo en ese cuadrante. Por lo tanto, ahí tenemos pi tercios y 5 pi tercios. Cualquiera de los dos nos va a dar positivo. ¿Sí? A ver si bajo un poquito más la cámara. Muy bien. Ahí. Muy bien. ¿Sí? Listo, entonces ahí tenemos. Eso nos indicaría que iríamos de 0 a pi tercios, ¿verdad? Iríamos de 0 a pi tercios y podríamos hacer otro que va desde 5 pi tercios a 2 pi. Pero como recuerdan, yo les había mencionado que pueden usar la simetría para simplificar la dificultad y no tener que hacer dos integrales, ¿no? Porque como les menciono, entonces irían de un 0 a un pi tercios, es decir, de aquí en el primer cuadrante, donde se hace donde se hace el primer ángulo, de 0 a pi tercios, que sería 60 grados. Se hace esta bolita aquí y luego de 60 grados a pi medios se hace este pedacito acá. ¿Sí? Pero nosotros, como el ejercicio nos dice encontrar el área encerrada por el rizo, entonces solo queremos de 0 a pi tercios. Es por eso que nosotros hallamos
cuando R es igual a 0, ¿sí? Cuando ya toca ese puntico. Entonces va a ser de 0 pi tercios. Y el otro ángulo, que ya sería lo que va acá adentro, ¿verdad? Que sería lo último, sería de 5 pi tercios, es decir, de los 300 grados hasta los 360 grados, que grafique este pedacico acá, ¿sí? Y ese pedacico acá, entonces va a ser de 5 pi tercios a 2 pi. Pero para no estar haciendo dos integrales, ¿verdad? Entonces hacemos solo una, que va a ser 2 veces de 0 a pi tercios, ¿sí? Porque aquí podemos usar simetría. Entonces el área va a ser igual a 2 veces, va a multiplicar a la fórmula, ¿no? 1/2 de la integral de 0 a pi tercios. ¿Sí? Nos hacían el f de teta elevado al cuadrado. F de teta es este acá. Entonces 2 menos 4 coseno de teta elevado al cuadrado por el diferencial de teta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como vemos, 2 con 2 se va. Me va a quedar que el área va a ser igual a la integral de 0 a pi tercios de 4 menos 2 por 2, 4 y 4, 16 coseno de teta más 4 al cuadrado sería 16 también. Coseno cuadrado de teta por diferencial de teta. ¿Sí? El primero al cuadrado sería 4 menos 2 por el primero y por el segundo sería 2 por 2, 4 y 4, 16. Y más el segundo al cuadrado y eso me daría 16 coseno al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora procedemos a separar la integral, ¿verdad? Entonces si yo separo la integral, se ve un poquito más acá. Esto me va a decir que va a ser 4 la integral de 0 a pi tercios de teta menos 16 la integral de 0 a pi tercios de coseno de teta y más 16 integral de 0 a pi tercios del coseno cuadrado de teta por de teta. ¿Sí? Aquí recuerden que va el de teta. ¿Ok? Listo. Entonces, continuamos. Aquí simplemente hacer que el área se ve, ¿no? Sí. Va a ser 4, integramos el de teta, eso es teta, que tiene que ser evaluado en pi tercio 0. Menos 16. Yo derivo seno y obtengo el coseno. Entonces integro el coseno, tengo el seno. Seno de teta, que debe ser evaluado en pi tercios y en 0. Muy bien. Y más 16. Si yo transformo ese coseno sacándole un medio, entonces me va a quedar aquí 8. 8. La integral de 0 a pi tercios. Y coseno era 1 más coseno al cuadrado. Entonces si reparto directamente el de teta más la integral de 0 a pi tercios de coseno de 2 teta por el diferencial de teta. ¿Sí? Recuerden cuando hacíamos las integrales trigonométricas. Bueno, aquí integré de teta. La derivada de seno es el coseno, entonces si yo integro el coseno, obtengo el seno. Allá, ese coseno cuadrado de teta, recuerden que su transformación es 1 más coseno de 2 teta entre 2. Saco factor común 1/2, por eso se simplifica 16 con el 1/2. Sí, aquí es positivo, recuerden, este es negativo y este es positivo. Aquí está el negativo y este es positivo. Entonces, 16 por 1/2 me va a quedar 8. 1 por d teta se hace teta, entonces integral de d teta y la integral de coseno de 2 teta por d teta. ¿Sí?
Muy bien. Vamos a borrar por acá arriba. Ok. Entonces tenemos que el área, ¿sí? Va a ser 4. Y yo luego FB menos FDA nos va a quedar 4 pitercios, ¿no? ¿Sí? 4 que va a multiplicar a pitercios menos 0, eso es pitercios. 4 por pitercios, 4 pitercios. Menos 16. FB menos FA. Seno en pitercios. Seno en 60 grados sería raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Y seno en 0 es 0. Menos 0 ya. A ver, porque sabemos que es 0, 30, 45, 60. Ahí está seno en 60 grados. Y va 0, 1, 2, 3. Ajá, porque en 45 siempre es 2. Entonces 3. Raíz de 3 entre 2. Además, porque el coseno vimos que el coseno de 60 grados era un medio. ¿Sí? Entonces, este tiene que ser 3 medios, ¿no? Ok. Perdón, la raíz de 3 medios. Más 8. Que va a multiplicar a la integral de eso, que es teta. Evaluado en pi tercios. 0. Más la integral de esta de acá. Si yo derivo seno, obtengo el coseno. Entonces, si yo integro el coseno, tengo el seno de 2 teta entre 2, que es el valor en pi tercio 0. Otra vez, ¿cómo sé que eso es así, verdad? Lo derivo, ¿verdad? Yo derivo este seno. La deriva de seno es el coseno de 2 teta. Por la deriva interna que es por 2, entonces entre este 2 se va y ya está. Y me queda el coseno de 2 teta. ¿Sí? Entonces, muy bien. Tenemos que el área va a ser 4 pi tercios de menos 8 la raíz de 3, 2 y 16, ¿verdad? Mitad y mitad. Acá sería más 8, que va a multiplicar a pi tercios. Menos 0 se va. Más un medio, que va a multiplicar a seno FB menos FA, ¿verdad? Pero FDA sería 2 por 0 es 0, seno en 0 es 0, entonces me va a quedar seno de 2 pi tercios, ¿sí? Y eso hay que verlo porque, bueno, es todas sin. Entonces estamos viendo. 2 pi tercios, decíamos que pi tercio es 60 por 2 sería 120. Entonces sería 120 aquí y me faltaría 60 acá. Y estaríamos hablando de otra vez la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Repito, 2 pi tercios sería, pi tercios es 60 grados, por 2 sería 120. Aquí está 120, me falta 60 para llegar a los 180. Pero como es toda sin, o sea, seno positivo, no influye para que vaya un negativo aquí. ¿Ok? Si hubiera sido coseno, pues sí, porque el coseno solo es positivo en el primer cuadrante y en el último cuadrante. Ok, entonces esta área va a ser 4 pi tercios menos 8 la raíz de 3 más 8 pi tercios, ¿sí? Más 8 pi tercios, 2 por 2 es 4, entonces sería 2 raíz de 3, ¿sí? 2 por 2 es 4, cuarta 1, cuarta 2, 2 raíz de 3.
Ok, acá entonces, denominadores comunes, que es 3, entonces 4 y 8 va a ser 12pi, y ahí se puede simplificar. Y acá me queda 8 más 2, me quedaría menos 6 raíz de 3. Entonces tercera 1, tercera 4, ¿no? Finalmente el área es 4pi menos 6 raíz de 3. Voy a ver que eso sea cierto. 4pi menos 6 raíz de 3 efectivamente. ¿Sí? Ok, denme un segundito. Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Entonces recuerden la respuesta 4pi menos 6 raíz de 3. ¿Sí? Esa aquí. Esto. 4pi menos 6 raíz de 3. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice el siguiente ejemplo, ¿sí? El siguiente ejercicio nos menciona hallar el área de la región interior a ambas curvas, ¿sí? Hallar el área interior a ambas curvas y nos dan las siguientes curvas. Por aquí. Okay. R es igual a la raíz de 3 seno de teta y que R es igual a 1 más el coseno de teta. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, dice hallar el área de la región interior a ambas curvas. De la región interior a ambas curvas. Si se acuerdan, esta aquí es una esfera y esta de acá es un cardioide, ¿no? Porque A y B son 1, entonces entre B eso es 1, cardioide. Acá decíamos que esto fuera una rosa, si es que aquí tuviera un 2, un 3, lo que sea, ¿verdad? Pero dado que simplemente es 1 lo que está multiplicando teta, sabemos que es como que daríamos una rosa a un pétalo, por lo tanto simplemente un círculo. ¿Sí? Ok, perdón. Ok, entonces tenemos la ventaja de que aquí simplemente podemos dar los ángulos y saber cuál es el
R, ¿no? Por ejemplo, este le vamos a llamar 1, este le vamos a llamar 2. ¿Sí? Ok. Aquí, aquí es teta y aquí es R. ¿Sí? Lo mismo que es acá, teta y R. Lo digo por lo que está el brillo ahí. Ahí está, teta. ¿Sí? Simplemente es teta. Ok, entonces ponemos los ángulos básicos, como sabemos. Sería 0, pi medios, pi y 3 pi medios. ¿Sí? 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Muy bien. Ahora vamos con la primera. Sabemos que esta va a ser la primera. Y esta va a ser la segunda. Aquí está, 1, 2. A ver, entonces, seno en cero, eso es 0, ¿no? Seno en pi medios, eso es 1, entonces sería raíz de 3. Seno en pi, eso es 0, por lo tanto por raíz de 3 es 0. Y en 3 pi medios, seno en 3 pi medios es menos 1, por lo tanto menos la raíz de 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos entonces con el cardioide. El coseno en 0, eso es 1, entonces va a ser 2. Coseno en pi medios, eso es 0, por lo tanto simplemente 1, al igual que acá, 1. Y en pi, eso sabemos que va a ser menos 1 y con 1, 0. ¿Sí? Entonces ahí está. 2, 1, 0, 1. Ok, una vez que ya tenemos entonces los puntos, en estos aquí sí los podemos graficar. Sabemos que cuando son rosas o escatas, no es tan sencillo como hacer estos puntos, sino que ya debíamos saber, ¿no? Por eso que antes de hacer esto de las áreas entre las curvas polares, aprendimos a cómo graficarlas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos al gráfico. Acá. ¿Sí? Ok. Listo, entonces, a ver, si es la primera, ¿no? El círculo. Si es cero, es cero. Si es pi medios, que sería la parte de arriba, como sabemos, aquí es pi medios, aquí es 0,2 pi, aquí es pi, y aquí es 3 pi medios. Entonces acá, si es aquí, pongamos por aquí la raíz de 3, ¿sí? Para que se vea el círculo y no sea tan chiquito. Ahí está pi medios, si es pi es 0, y si es 3 pi medios, que sería el de acá, me dice que es menos raíz de 3. Aquí no va a poner menos raíz de 3, sino que si me dice menos, ya saben que es el de acá, ¿sí? Es simplemente la gráfica de atrás. Y entonces me da todo a raíz de 3 y simplemente es un círculo así. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el cardioide, entonces decimos que en 0 es 2. Por lo tanto, vamos a poner el 2 por acá. En pi medios es 1. Recuerden que raíz de 3 es 1,72, 73. Entonces, pi medio sería 1. Digamos por aquí 1. 1. ¿Sí? Pi medios es 1. Entonces va desde 2 hasta este 1. Bueno, se pasó un poquito. Luego va desde 1 a 0. Entonces acá estaría 0, que es en pi. O sea que aquí va el corazoncito, ¿no? Y desde aquí hasta 1. Y desde 1 otra vez hasta acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la figura. El círculo con el cardioide. Muy bien, entonces recuerden el ejercicio. Me dice hallar el área de la región interior a ambas curvas. ¿Cuál es la región interior a ambas curvas? Si yo veo de este lado, ya es solo el cardioide. Si veo de este lado, fuera de este pedacito aquí, es ya fuera de cardioide y solo quedaría el círculo. Entonces el área interior a ambas curvas es esta que está aquí, ¿verdad? Esa que está ahí. Si nos damos cuenta, tiene dos ángulos de intersección. Sería este de aquí, ¿verdad? Ese sería uno. Y por acá en pi va a ser el otro.
¿sí? Porque en pi es 0 y en pi también es 0. Entonces, un ángulo de intersección lo sabemos, el otro no, que estaría por acá. ¿Por qué es interesante y además debemos saber cuál es ese ángulo? Porque esta primera área, voy a poner así, puntico, puntico, ya. Esta primera área de 0 hasta el ángulo que está aquí, que todavía no conozco, le vamos a poner un ángulo teta, ¿sí? Un ángulo teta. ¿Cuál es la figura que predomina en ese pedazo? Sería el círculo, ¿verdad? El círculo. De 0 a teta, el círculo. Porque si yo me paso de 0 a más de teta, va a encerrar todo el círculo. Yo no, yo quiero solo ese pedacito ahí. Entonces, de 0 hasta este ángulo va a ser el área de este pedacito acá. Y luego de ese ángulo hasta pi va a ser el área del cardioide, ¿verdad? El área del cardioide. Porque si yo hago con el círculo, va a ser prácticamente como que todo el círculo. Entonces, yo quiero solo eh, el cardioide en ese caso. Entonces, de este pedacito de acá es la esfera. Le voy a poner 1 y 2 acá por lo que es el cardioide, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos un ángulo? Ese ángulo que nos falta. Entonces, gráficamente nos dice que es en la intersección. Entonces, bueno, vamos a hacer la intersección de estas curvas, ¿no? Digo R es igual a R. Entonces me va a quedar la raíz de 3 seno de teta igual a 1 más el coseno teta. Ahí tengo un problema porque tengo una raíz de 3, entonces me convendría si las elevo, perdón, si las elevo al cuadrado. Entonces elevándolas al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado, 3. Seno cuadrado de teta. Igual a 1 al cuadrado es 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Sí? El primer cuadrado, 1. 2 por el primero por el segundo, 2 coseno de teta. Más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de teta. ¿Ok? Ahora, ese seno cuadrado de teta yo lo puedo reemplazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá está cosenos, entonces no me interesa tenerlo en seno, sino en coseno. Y eso va a ser 1 menos el coseno cuadrado de teta. Recuerden que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, por lo tanto, seno cuadrado de teta va a ser 1 menos coseno cuadrado de teta. Que va a ser 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, repartimos el 3. Entonces esto va a ser, para no ocupar mucho espacio, ¿no? 3 menos 3 coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Recuerden que ese seno cuadrado de teta se hace 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, al repartirle 3, 3 por 1, 3 y menos 3 coseno cuadrado de teta. Ok, paso todo lo que está a la derecha de la igualdad hacia la izquierda. Entonces va a ser 3 menos 1, eso es 2. ¿Sí? 3 menos 1, eso es 2. Menos 2 coseno de teta. Aquí está menos, este pasa negativo, entonces va a ser, más bien todos pasan negativos, ¿no? Se restó, aquí está el menos, y este coseno cuadrado menos sería menos 4 coseno cuadrado de teta igual a 0. ¿Sí? Muy bien, ahí lo que puedo hacer es dividirlo para 2, ¿verdad? Si lo divido para 2 a ambos lados de la igualdad, me va a quedar 1 menos coseno de teta menos 2 coseno menos 2 coseno cuadrado de teta igual a 0. ¿Sí? Lo que también puedo hacer ahí es multiplicarle por un menos, ¿verdad? Y entonces me va a quedar 2 coseno cuadrado de teta más coseno de teta menos 1 igual a 0. Un menos a todos los ambos igualdad porque menos por 0 es 0. Entonces, positivo, positivo, negativo. ¿Sí?
Entonces, bueno, ¿cómo encuentro la solución a una ecuación que es trigonométrica? Usando un cambio variable, ¿verdad? Decíamos que u es igual a un coseno de teta, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar 2u cuadrado más u menos 1 igual a 0, ¿sí? Simplemente decimos que u es igual a coseno y por lo tanto 2 coseno cuadrado, que es coseno, u. Entonces u cuadrado más u menos 1, ¿sí? Muy bien, entonces aquí será 2u, como aquí está más, por 2u más por menos, menos, igual a 0, ¿ok? Listo, entonces aquí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál va a ser el número, los números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 1? Entonces 2 negativo, ¿no? Aquí 2 por ese mismo. Ok, y que sumados me den 1, entonces va a ser 2 y 1, ¿no? 2 por menos 1, eso da menos 1, y si lo sumo, 2 y menos 1, 1, ¿sí? Entonces, como sabemos, este le debo dividir para 2, entonces me va a quedar u más 1, ¿sí? U más 1 y 2u menos 1 igual a 0. Entonces, o u es igual a, va a ser el otro lado como menos 1, o 2u es igual a 1, entonces u va a ser igual a 1/2, ¿sí? Porque pasa al otro lado positivo, entonces me va a quedar 2u igual a 1, entonces u es igual a 1/2. Entonces, listo, ahí tenemos los valores. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es ahora reemplazar de nuevo, en lugar de coseno sería, perdón, en lugar de u sería el coseno, ¿sí? Por lo tanto, tendría el coseno de teta, que es igual a menos 1, y acá el coseno de teta, que es igual a 1/2. Por lo tanto, aquí sería el arc coseno de, de menos 1, teta es igual al arc coseno de menos 1, y acá que teta es igual al arc coseno de 1/2, ¿sí? Aquí ya sabemos que este teta es igual a pi, y por lo tanto acá el teta va a ser igual a 1/2, recuerdan que era pi tercios, y 5 pi tercios. Lo hicimos hace un momento. Vamos a bajar un poquito la cámara. ¿Sí? Ahí está. Mira, aquí corroboramos que era pi, ¿verdad? Nosotros decíamos, bueno, aquí es pi porque aquí me da pi 0 y acá pi 0, entonces ahí decíamos que se intersecaba. Y allá, pi tercios y 5 pi tercios. ¿Ok? Esos son los dos posibles ángulos que hace que sea 1/2. Bueno, entonces ya sabemos que la integral va a ir de 0 a pi tercios y de pi tercios a pi, ¿sí? Esa va a ser la forma en la que vamos a integrar. Ya levanto la cámara otra vez. Simplemente para que vean. ¿Ok? Pi, pi tercios, 5 pi tercios. Muy bien, entonces ahí ya encontramos cuál era dicho ángulo de integración, que era el pi tercio, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Ya. Entonces en pi tercio, que es 60 grados, se ocurre la intersección y vamos a hacer la primera integral de 0 a pi tercios, ¿de cuál? De esta función, ¿verdad? Porque ya decíamos que era la que cubría el área del círculo. Y de pi tercios a pi va a ser el cardioide, que es lo que va a cubrir el área de acá. ¿Sí?
Muy bien. Ok, listos. Vamos a continuar entonces. Vale, cualquier cosa, las ángulos importantes son pi, pi tercios, 5 pi tercios. Ya. Ok, ahora sí, entonces el área va a ser la suma de dos áreas, ¿verdad? A ver, va a ser el área, ¿se ve? Va a ser un medio de la integral de 0 a pi tercios de f de teta al cuadrado. Sabemos que es este pedacito acá, que sería del círculo. Entonces, al cuadrado eso sería 3 seno cuadrado de teta. ¿Sí? Por diferencia de teta. Recuerden que el f de teta va al cuadrado. Entonces, 3, raíz de 3, 3, seno cuadrado de teta. Muy bien. Más un medio de la integral que va de donde a dónde. De pi tercios de este ángulo hasta pi, ¿verdad? Ahí ya se cierra el cardioide. Aquí teníamos pi. Y en dicha área sería la parte del cardioide. Ahí tenemos señalada que va a ser la función 2. Es esta acá. Entonces, si la elevo al cuadrado, esto va a ser 1 más el coseno de teta elevado al cuadrado por el diferencial de teta. ¿Sí? 1 más el coseno y todo eso elevado al cuadrado por el diferencial de teta. Sacamos factor común un medio porque vemos que ambas tienen un medio, ¿verdad? Entonces, el área va a ser un medio que va a multiplicar a 3 la integral de 0 a pi tercios. Sacamos el 3. Seno cuadrado de teta, ¿en qué se transformaba? Bueno, el seno cuadrado de teta era 1 menos el coseno de 2 teta entre 2 por el diferencial de teta. ¿Sí? Cuando es coseno es positivo, pero cuando es el seno es negativo. 1 menos coseno de 2 teta entre 2. Ahora, como ya sé que el factor común medio, simplemente me va a quedar expandir esta integral, ¿verdad? Más la integral de pi tercios a pi de 1 más 2 coseno de teta más coseno al cuadrado de teta por d teta. ¿Sí? El primer cuadrado es 1, 2 por 1 y por coseno, 2 coseno de teta y el segundo cuadrado coseno cuadrado de teta. Muy bien. Y aquí le cerramos. Entonces, esto va a ser que el área va a ser igual a un medio. Se va a multiplicar. Aquí se saca factor común un medio. Sale y me queda 3 medios de la integral de 0 a pi tercios de teta menos la integral de 0 a pi tercios del coseno de 2 teta por d teta. ¿Sí? Muy bien. Entonces saqué el 1 medio, como factor común me queda 3 medios. Integral de 1 por d teta, integral de 0 a pi tercios de d teta. Menos la integral de 0 a pi tercios de coseno de 2 teta por d teta. ¿Sí? Repartimos la integral acá. Más
de pi tercios a pi, 1 por d teta, más 2 integral de pi tercios a pi de coseno de teta. ¿Sí? De pi tercios a pi de 2 veces el coseno de teta. Más la integral de pi tercios a pi, ¿sí? De pi tercios a pi, y ese coseno cuadrado de teta también lo podemos cambiar como 1 más coseno de 2 teta entre 2 por d teta. ¿Sí? Entonces en una tuvimos ambas, seno cuadrado y coseno cuadrado. Seno cuadrado, recuerden que va con menos, coseno cuadrado va con más. ¿Sí? Ok. Ok, entonces tenemos que el área, ¿sí? Va a ser igual a 1/2, que va a multiplicar a 3/2. E integrando eso, me va a quedar teta, que hay que hablarlo en pi tercios, 0. A ver, si yo derivo seno, obtengo el coseno. Entonces, si yo integro el coseno, tengo el seno de 2 teta entre 2. Pi tercios, 0. ¿Sí? Otra vez, yo derivo este seno, obtengo coseno de 2 teta. Por la deriva interna, que sería 2, entonces entre este 2 se va. Muy bien. Más la integral de este teta, eso es teta, que está pi tercios, más 2. La integral de ese coseno es el seno, ¿sí? Yo derivo seno, obtengo, perdón, si yo derivo seno, obtengo coseno, entonces integro coseno, tengo seno. Y esto va a estar evaluado entre ok, todo seno de teta de pi tercios a pi. ¿Sí? De pi tercios a pi. Más, puedo sacar el factor común 1/2. Puedo sacar el factor común 1/2 y me va a quedar la integral de pi tercios a pi de 1 por d teta de teta, 1 por d teta de teta, más la integral de pi tercios a pi de coseno de teta por d teta. ¿Ok? Entonces ahí está. La integral de coseno es el seno. Ya. Saqué el 1/2. Me va a quedar integral de pi tercios a pi de 1 por d teta de teta. Más integral de pi tercios a pi de coseno de teta. Listo. Ahora esto a esto. Y este debe cerrar hasta acá. Acá también faltó un corchete más. Ok. Entonces el área va a ser 1/2 de 3/2 pi tercios menos 0. Eso sabemos que va a ser pi tercios.
menos 1/2 del f de b menos el f de a. Ok. F de b menos f de a. F de a, 2 por 0, eso es 0. Entonces seno en 0, eso es 0. Se va el f de a, me va a quedar solo el f de b. F de b sabemos que va a ser 2 pi tercios. Entonces sería 180 entre 3, 60, 120. Y nos faltaría 60 y todas sin seno positivo. Entonces seno de 60 sabemos que sería la raíz de 3 entre 2, ¿no? Positivo, ¿sí? F de B menos F de A. Sabemos que en F de A se va, entonces se va todo. En F de B me quedaría 120. Toda sin seno positivo, entonces faltaría 60 grados, sería raíz de 3 sobre 2 positivo. Muy bien. Ok, ya está esto aquí. Acá. Más pi menos pi tercio, eso sería 3pi entre 3, ¿verdad? 3 pi tercios menos pi tercios. F menos F de A, entonces me va a quedar 2 pi tercios. ¿Sí? Pi menos pi tercios, entonces 3 pi tercios menos pi tercios. 3 menos 1, 2 pi tercios. Listo. Más 2, que va a multiplicar a seno en 0, eso es 0. Entonces seno en pi también va a ser 0. F de B, 0. Menos F de A, seno en pi tercios, que es seno en 60 grados. Seno sería la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces 2 que va a multiplicar a seno de teta. Pero sabemos que seno en pi, eso es 0. Eso es f de b menos f de a. Seno de pi tercio sería menos la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Pero por el menos f de a. Más el 1/2. La integral de eso sabemos que es teta. Va a estar evaluado en pi tercios. La integral de eso sabemos que es el seno de 2 teta entre 2, evaluado en pi tercios. ¿Sí? Deriva de seno de coseno de teta por la vía interna que es 2, se va con ese 2. Ok. Entonces el área va a ser 1/2. Recordando que otro cochete más. Ok. 3 por pi tercios. 3 y 3 se va, entonces me va a quedar pi medios. ¿Sí? Repito, este 3 con este 3 se va, tercera 1, tercera 3, me va a quedar pi medios. Menos 1 por raíz de 3 es raíz de 3. 2 por 2 es 4. Entonces 4 por este 2 sería 8. 3 raíz de 3. ¿Sí? Entonces ya está este clásico acá. 3 y 3 se va, pi medios. Pi medios. 3 por 1 y raíz de 3, 3 raíz de 3. 2 por 2 y por 2 sería 2 por 2, 4 y por 2, 8. Listo. Más 2 pi tercios. Ya la que está aquí. 2 y 2 se va. ¿Sí? 2 y 2 se simplifica, entonces me queda menos la raíz de 3. Menos la raíz de 3. Más 1/2 que multiplica. Aquí pi menos pi tercio, ya sabemos que eso es 2 pi tercios. ¿Sí? Porque es 3 pi entre 3. 3 pi menos pi, 2 pi tercios. Muy bien. Más
el 1 medio, que va a multiplicar a f de b menos f de a. Seno en 2pi también es 0, porque es lo mismo que seno en 0, ¿no? Seno en 2pi también es 0. Menos f de a, que sería la raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Ok? Vamos de nuevo. Sale el 1 medio. F de b, f seno de 2pi, eso es 0. Menos f de a, que sería seno de 2pi tercios. Sería 60, 120. Todas sin, falta 60. Raíz de 3 sobre 2. Y ese menos es por el menos f de a. Ok, entonces, ¿qué podemos ir agrupando? Vamos a darlo así nomás y luego ya vamos a ir sumando y restando. Entonces está el 1 medio que va a multiplicar a pi medios menos 3 raíz de 3 octavos más 2 pi tercios menos la raíz de 3. A ver acá, 2 y 2 se va, entonces me va a quedar más pi tercios. ¿Sí? 2 con 2 se fue. 1 por pi, pi tercios. Ya. 1 por 1, 1, y por la raíz de 3 sería menos la raíz de 3. 1 por 1, 1, menos raíz de 3, menos raíz de 3. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Ok, ¿sí? Listo. Ok, denme un segundito que... No, todavía le queda batería. Ya mismo sí la conecto. A ver, entonces el área va a ser un medio, y vemos que se puede ir agrupando. Está 3 raíz de 3, con este raíz de 3 octavos, este pi tercios con este pi tercios, y ya lo demás se queda solo, ¿no? Ok, vamos con el primero. Sería menos 3 raíz de 3 menos raíz de 3 octavos. A ver, menos 3 raíz de 3 octavos menos raíz de 3 octavos. Es como que diga menos 3 menos 1 sería menos 4 raíz de 3 octavos. Entonces eso se puede simplificar, ¿no? Ahí está. Menos 3 y menos 1 sería menos 4 raíz de 3 octavos. Ya. La siguiente sería 2 pi tercios más pi tercios. Sería 3 pi tercios, ¿verdad? Más pi. Porque 3 entre 3 se va. 2 pi tercios más pi tercios, 2 y 1 sería 3. 3 pi tercios, 3 con 3 se va, entonces ya está. Pi. Entonces me faltaría más pi medios y menos la raíz de 3. ¿Sí? Más pi medios y menos la raíz de 3. Entonces aquí cuarta 1, cuarta 2. Área va a ser un medio que multiplica a menos raíz de 3 medios más pi medios
menos raíz de 3. ¿Ok? Entonces el área va a ser un medio de menos con menos. Se van a sumar, ¿verdad? Aquí como que le ponga 2 y 2. Entonces eso va a ser el dominador 2. Sería 3 raíz de 3, ¿no? Porque si yo le pongo un 2, multiplico un 2, entonces menos con menos, se están restando en este caso, menos, ambos están entre 2, entonces entre 2, digo menos 2 raíz de 3, menos raíz de 3 va a ser menos 3 raíz de 3. O lo puedo ver así mismo como un medio más 1. Sí, un medio más 1, sabemos que eso es 3.5 y ahí está el 3. Perdón, el 1.5 y ahí está el 1.5. Igual manera acá, ¿verdad? Le pongo un 2 aquí y un 2 acá. Ya sabemos que eso va a ser más entre 2. 2pi más pi, eso es 3pi. Muy bien, entonces finalmente el área va a ser igual a 3pi cuartos menos 3 raíz de 3 cuartos. ¿Sí? Ahí está. A ver, corroboro acá. 3pi cuartos menos 3 raíz de 3 cuartos. Miren cuánto tiempo nos tomó encontrar esa respuesta. Que el área es 3pi cuartos menos 3 raíz de 3 cuartos. 3pi cuartos menos 3 raíz de 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, ese es el área que está dentro de esa región. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos con los valores, así como en las cartesianas, cuando sacamos el área entre las curvas, entre las áreas polares, hay que ser más cuidadosos porque, bueno, aquí ya tenemos seno, cosenos y eso, ¿no? Entonces, muy bien, aquí está la respuesta. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un último ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces tienen el siguiente ejercicio. Dice así. Determinar determinar el área interior, determinar el área interior a ¿sí? Dice, determinar el área interior a r cuadrado es igual a 8 coseno de 2 teta. Entonces lo voy a poner por acá. Interior. Determinar el área interior a r cuadrado igual a 8 coseno de 2 teta y exterior a r igual a 2. ¿Sí? Entonces le voy a bajar unos minutitos mientras conecto mi computadora de cargar, pero la cosa es que ustedes practiquen cuál sería
área de integración. Por lo menos grafíquenlas y digan ustedes, bueno, ¿cuál se creen ustedes que es el área de integración? Interior a esta y exterior a esta. ¿Sí? Vayan ahí.
Ok. Muy bien, espero que lo hayan intentado. Vamos a resolverlo por acá. ¿Sí? Está cargando. Sí. Listo, entonces el ejercicio dice determinar el área interior a esta de aquí. ¿Recuerden cuál era? Está elevado al cuadrado, decíamos que era una lemniscata, ¿verdad? Y exterior a r igual a 2, que eso simplemente sería un círculo centrado en cero. Decíamos que cuando es coseno seno de un solo ángulo, o sea, no se está multiplicando el ángulo, ahí es una esfera a sí mismo, pero allá depende de si tiene un signo positivo o si tiene un signo negativo. Muy bien, entonces vamos a graficar. Recuerden que uno sí se pueden graficar dándole los ángulos, otros debemos sabernos de memoria, ¿no? ¿Se ve? Ok. Entonces, dicen 2, digamos que por acá está el 2, 2, 2, 2 y 2. Algo así sería el círculo. ¿Sí? Y la lemniscata, como es en coseno, sabemos que va centrada en el eje X cuando es positivo y si fuera menos sería en el eje Y. Así como el seno es así, cuando sería menos sería de esta forma, ¿verdad? Muy bien. Como está 8, entonces sabemos que su extensión, que estaría 2, por acá estaría el 8, ¿no? Entonces esta sería su extensión. Como que la lemniscata decíamos que era como que si fuera una rosa, pero con solo 2 pétalos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, si me dice el área interior a la lemniscata y exterior a la esfera, entonces me estaría diciendo exterior a la esfera sería todo lo que está afuera, e interior sería todo lo que está dentro. Entonces, lo que me interesaría es sacar esta área de aquí, ¿verdad? También la de acá, y la de acá, y la de acá. Pero, como nosotros sabemos, debemos hacer uso de la simetría para que sea mucho más sencillo, ¿sí? Porque aquí estaríamos yendo de 0 a pi, aquí estaría pi medios, acá como sabemos estaría pi y acá 3 pi medios, ¿sí? Muy bien, entonces aquí lo que nos conviene es decir, ok, esta área que yo saco aquí va a ser la que está aquí, va a ser la que está acá y la que está acá. Entonces, hacer 4 veces la misma área, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo yo sé dónde se interseca eso? Bueno, fácil. Digo R es igual a R, ¿verdad? Pero, aquí tengo R cuadrado. Fácil, leo la ya también al cuadrado. Entonces digo R cuadrado es igual a R cuadrado. Acá va a ser 8 coseno de 2 teta igual a este al cuadrado sería 4. Entonces 8 pasa a dividir coseno de 2 teta, 4 entre 8, eso sería un medio, ¿verdad? Cuarta 1, cuarta 2. Arco coseno. Arc coseno de un medio. 2 teta es igual a arc coseno de un medio, ¿verdad? Aplico arc coseno, se queda el 2 teta igual a arc coseno. Entonces 2 teta va a ser igual a un medio, sabemos que eso es en pi tercios y en 5 pi tercios, ¿sí? Por lo tanto, el 2 pasa a dividir y me va a quedar que es en pi sextos y en 5 pi sextos, porque es coseno del ángulo doble, entonces en pi sextos. Vamos a probar. Pi sextos por 2, entonces mitad 1, mitad de 6, 2 y ahí está el coseno en pi tercios. ¿Sí? Ok. Entonces eso me indica que este ángulo de aquí de intersección es pi sextos, que sería 180 entre 6 y 86, 30 grados, ¿verdad? Entonces de 0
a 30 grados 4 veces sería el área de la lecniscata menos este pedacico de la esfera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a plantear. 4 veces para hacer el uso de la simetría y no estar confundiéndonos con los ángulos, ¿no? Entonces lo pongo por acá. Teta es igual a pi sextos, 5 pi sextos. ¿Sí? Entonces el área va a ser igual a... Decíamos 1, 2, 3 y 4. Va a ser 4 veces un medio 4 veces un medio de la integral de 0 a pi sextos. ¿De 0 a pi sextos de cuál? De la lecniscata, ¿verdad? Porque esta es la que está... A ver, sí, de la lecniscata. Porque recuerden que yo quiero lo exterior. Entonces sería primero toda la lecniscata. Pero ahí diríamos, bueno, se está integrando también este pedacito acá. Pero para eso le borramos la parte del coseno, ¿no? Porque miren, hasta pi sextos se estaría integrando también este pedacito aquí. Pero si yo le quito, ¿verdad? El área que está contenida por este pedacito del círculo, bueno, ya me quedaría solo lo exterior. ¿Sí? Listo. Entonces me dice f teta al cuadrado, pero esta ya está al cuadrado, entonces la tengo que elevar al cuadrado. No, simplemente se queda así. 8 coseno de 2 teta por d teta. Más un medio de la integral de 0 a pi sextos. ¿Sí? De 0 a pi sextos. Y ahora sí. Ah, no, no es más, sino es menos. Como les decía, menos, porque tenemos que restar esta área que está dentro. ¿Sí? Menos un medio. Ahí me dice f teta al cuadrado. Como es 2, simplemente 4 por d teta. Ok. Voy a sacar el factor común un medio. Entonces me va a quedar que el área es igual a 4 por un medio, eso es 2. 2 veces la integral de 0 a pi sextos. Y aquí voy a sacar el 8. ¿Sí? De coseno del ángulo doble. ¿No? Sí. Y acá, menos 4 por la integral de 0 a pi sextos de teta. ¿Sí? Simplemente saqué factor común un medio, entonces 4 por un medio, eso es 2. Sale el 8 y sale el 4. Entonces así ya podemos integrar, ¿verdad? El área va a ser igual a 2, que va a multiplicar a 8. Yo derivo el seno, obtengo el coseno. Entonces yo integro el coseno, obtengo el seno. Integrando el teta, el de teta. Muy bien. Entonces, derivo ese seno, obtengo coseno de teta por liberación interna por 2, se va a hacer 2. Muy bien. El área va a ser igual a 2, que va a multiplicar a 8 entre 2, eso es 4. ¿Sí? F de B menos F de A. F de A sería 2 por 0, eso es 0, seno en 0, 0. Entonces me queda solo F de B. Pi sextos por 2, entonces mitad 1, mitad de 6 es 3. Entonces sería seno en pi tercios. Eso sabemos que es seno en 60 grados. Seno en 60 grados es raíz de 3 sobre 2.
¿sí? Menos 4 que va a multiplicar a pi sextos. Porque es f de b menos f de a es 0, f de b es pi sextos, entonces 4 por pi sextos. ¿Sí? Entonces el área va a ser igual a 2, que va a multiplicar a 4 por raíz de 3 entre 2, sería 2 raíz de 3. Acá sería menos 2 pi tercios. ¿Sí? Por lo tanto, el área va a ser igual a 4 raíz de 3 menos 4 pi tercios. ¿Sí? Corroboro por acá. 4 raíz de 3 menos 4 pi tercios. Entonces, como ven, hay algunas que son no tan complejas como la que hicimos hace un momento, que era bastante extensa, ¿no? No tanto en la de gráficas ni la del teta, sino que era extenso en su resolución de la integral. Y otras que son sencillas como estas, que en poco tiempo las podemos resolver. Muy bien. Vamos entonces a hacer unas integrales impropias. ¿Cuáles son las integrales impropias? Bueno, estas son integrales que van desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Y entonces ustedes le piden sacar cuál es esa área. Dicen, ok, haga esta integral, pero en lugar de decirnos de 2 a 2, por ejemplo, nos dicen de menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Y bueno, lo único que vamos a tener que hacer es ese límite, ya sea A o B, no límite, sino digamos, bueno, dejámoslo en límite. Lo vamos a tener que cambiar por un límite, es decir, en lugar de poner, digamos, menos infinito, ponemos A, o hasta más infinito, ponemos B, ¿sí? Y al final, luego que resolvamos la integral, vamos a tener que evaluar ese límite y ver si converge o no. ¿Qué quiere decir que converja? Que nos dé un número. Que diverja es que nos da infinito o menos infinito, ¿sí? Pero de todas formas tenemos que resolver la integral. Ok. Entonces, como les mencionaba, tenemos las integrales impropias. Se puso borroso. Ya está. Muy bien, entonces vamos a hacer unos poquitos ejercicios, ¿sí? Entonces, digamos, la integral, de 2 a infinito de 4 entre x al cuadrado por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces nos dicen, bueno, ahora resuelva la integral de 2 hasta infinito de 4 entre x cuadrado por el diferencial de x. Muy bien, entonces, donde ocurra esta indeterminación, porque si yo evalúo 2 aquí, no pasa nada, ¿verdad? 4 y 4, 1. Pues si pongo infinito acá, ¿verdad? Va a ser 4 entre infinito, eso es. O bueno, ¿cuál es la razón detrás de estas integrales? Es sacar cuál es un área, ¿no? Y aquí está mencionando que, bueno, se va a estar en infinito, entonces no tengo idea. Entonces lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, si este es b, lo cambio por un límite.
Digo límite cuando b tiende al infinito. ¿Sí? Y de ahí lo único que cambio, en lugar de poner el infinito, pongo b. De la integral que va desde 2 hasta b de 4 entre x cuadrado por el diferencial de x. ¿Qué hacemos de ahí? Nada, simplemente la integramos como que si fuera cualquier integral y luego ya la evaluamos cuál es el límite, ¿no? Entonces, integrando esto me va a quedar menos 4 entre x. ¿Por qué? Porque sube el x a la menos 2, se le suma 1, va a quedar x a la menos 1 entre menos 1, entonces baja el x y me va a quedar menos 4 entre x. ¿Sí? Evaluado en b y 2. Entonces, menos 4, que va a multiplicar a f de b menos f de a. F de b sería 1 entre b y f de a sería 1 entre 2. ¿Sí? Evaluando límite en el infinito, esto se hace 0, 1 entre infinito 0. Me queda menos 4 por menos 1 medio. Me va a quedar menos 2. Perdón, más 2. Menos con menos más 12. Entonces, como nos da un número, nosotros decimos que convergen. Puntito, 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 dicen ustedes, converge. Si nos da infinito, ahí es cuando decimos diverge. ¿Sí? Déjenme mostrarles un segundito. Ok, entonces nosotros decíamos 4 entre x al cuadrado. Entonces se dan cuenta. Y menos nos dicen específicamente desde 2, es decir, desde aquí y todo esto acá. Así que es como una asíntota que va tendiendo a cero. Entonces, básicamente calculamos toda esa área hasta el infinito, es aproximadamente 2. ¿Sí? Desde aquí hasta allá. ¿Sí? Eso es 2. Entonces, esta es la razón de ser de las impropias. Acá sería de 0 a 1, ¿verdad? Podría ser otra. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos viendo un segundo ejercicio. ¿Sí? Entonces tenemos la integral de menos infinito a infinito de 5 entre 1 más x al cuadrado por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces la integral de menos infinito a infinito de 5 entre 1 más x al cuadrado. Ok, entonces aquí tenemos dos que se van al infinito. Entonces lo único que tenemos que hacer es decir, ok, esto va a ser la integral de menos infinito a 0 de 5 entre 1 más x cuadrado, diferencial de x, más la integral de 0 hasta infinito de 5 entre 1 más x al cuadrado por el diferencial de x. Muy bien. De ahí sí le aplicamos lo que son los límites, ¿no? Decimos que acá va a ser
Como ese es A, entonces el límite cuando A tiende a menos infinito. ¿Sí? De 5, la integral a, de a 0 de 1 entre 1 más x al cuadrado por diferencial de x y más el límite cuando b tiende al infinito de la integral de 0 a b de 1 entre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. ¿Sí? Entonces esto no es nada más que el límite cuando a tiende a menos infinito de 5 arc tangente de x de 0 a A. Sí, porque recuerden que eso es una arctangente, ¿no? Más el límite cuando b tiende a infinito de 5 arc tangente de x evaluado en b y en 0. ¿Sí? Entonces 5 puede salir del límite. 5 el límite cuando a tiende a menos infinito. F de b sería arc tangente de 0 menos f de a arc tangente en a más 5 del límite cuando b tiende al infinito del arc tangente de b menos a menos arc tangente de 0. ¿Sí? Nosotros sabemos que en 0 vale 0, porque tangente en 0 es 0. Y nosotros decíamos que tangente en pi medios, eso se iba al infinito, entonces arco tangente que se va del menos infinito va a ser menos pi medios, ¿verdad? Y con este menos se hace pi medios. ¿Sí? Se hace pi medios. Y por lo tanto, en este lado me va a quedar pi medios. Repito, aquí es menos pi medios, con este menos se hace pi medios. Aquí igual, ¿verdad? Pi medios. Tangente en pi medios se llama que se va al infinito, entonces si evaluamos el límite cuando la tangente se va hacia el infinito, sabemos que es pi medios, ¿verdad? En tangente cuando se va al infinito es pi medios. ¿Sí? Entonces ya está. Va a quedar pi medios y pi medios. Entonces 5 pi medios más 5 pi medios, eso es 2 veces 5 pi medios. Se van los dos y me va a quedar 5 pi. Converge. Punto, 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 converge. ¿Sí? Vamos a ver acá. La función es 5 entre 1 más x al cuadrado. Ahí está, entonces desde menos infinito hasta infinito, esta es el área que estamos calculando. Se encuentra y nos da que el área es 5pi. ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos, entonces, bueno, vamos a continuar el día lunes, ya no nos queda mucho, déjenme revisar, creo que solo nos queda integrales impropias, un par de ejercicios más, longitudes de arco, y los volúmenes de los sólidos de revolución. De ahí sí, de ahí ya no nos queda nada más. Podremos repasar en los que nos quede un poco de tiempo extra. Luego, chicos, pasen bien.